Buenos días, buenas noches, hermanos. Qué alegre poder saludarles, conectarnos, estar de nuevo en sintonía con cada uno de ustedes y sintonía con el Señor realmente. Eso es nuestra intención, al generar estos espacios, al preparar este tiempo para que podamos estar todos en común unión, eh, con ese amor que nos une y en torno a aquel que es la razón por la que estamos aquí, ¿verdad? Ese Dios que nos amó, que nos rescató y que nos ha dado la salvación y tiene el deseo de que todos estemos reunidos en su asamblea, que todos seamos salvos y que podamos ser parte de ese reino de Dios establecido en todo su esplendor por la eternidad. Así que buenas noches a cada uno, que el Señor les bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que les mire con agrado y les dé paz, hermanos. Queremos iniciar con una bendición para ustedes en este día. Estamos ya en la sexta entrega de esta serie del temor de Dios, el temor del Señor, esta serie que está en total sintonía con el lema que como Iglesia CBI, Corporación Bíblica Internacional, nos hemos propuesto para este año. El lema es el temor del Señor. Entonces estamos desarrollando esta serie. Esta es la sexta entrega de la serie El temor del Señor. Tuvimos ya la introducción con el pastor Rivas, luego tuvimos el estudio del temor de Dios expresado en santificación, luego el temor del Señor expresado en fidelidad, el temor del Señor expresado en adoración, expresado en servicio, vimos la semana pasada con el pastor Ian, y hoy vamos a estudiar el temor del Señor expresado en amor. Ese es el tema del día de hoy. La intención con cada una de estas entregas, hermanos, es poder ahondar en este tema, en formas prácticas que nos permitan mostrar y evidenciar el temor del Señor, que podamos comprender de mejor manera cómo podemos vivir y expresar el temor al Señor. Esa es la idea, que podamos hacerlo evidente, que podamos mostrar las evidencias. Yo trabajo, hermanos, en diseño, monitoreo, evaluación de proyectos y esto de las evidencias es mi día a día, ¿verdad? Si no hay una evidencia de una acción, de algo, lamentablemente tenemos que decir, es como que no existe, ¿verdad? Y por eso es que es tan importante que tengamos estas reflexiones, que tengamos estos tiempos de estudio, de análisis, de poder estudiar, comprender qué es la verdad de Dios en torno al tema, pero también que podamos analizar y evaluar nuestras vidas, cómo estoy yo en relación a esta verdad que está siendo expuesta el día de hoy. También, y de esa manera que nosotros podamos vivir ese temor a Dios expresado en todas estas maneras que estamos estudiando en la serie, hermanos. Pero antes de entrar de lleno con el tema, quiero invitarles a que repitamos el desafío del mes, de este mes de marzo, para poder asegurarnos de que lo memorizamos y que lo atesoramos en nuestra mente. Y dice, y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Lucas 1:50. Amén. Cuán preciosa es la misericordia del Señor, hermanos. Es hermoso este desafío de este mes. Gracias, Pastor Moisés. Gracias, Pastor Rivas, por proveernos estos retos de cada mes, esta palabra, y motivarnos a poder memorizarla, a poder asegurarnos de que la guardamos en nuestras mentes y corazones, ¿verdad? No en nuestra cabeza y nuestra mente como lo hacían antes, cargando las piezas de la ley aquí, ¿verdad? En un sombrero o en
en algo que lo sostenga, sino en nuestra mente a través de la memorización y en mi corazón. Yo le animo, Señor, hermanos, que para que esto sea verdad, que pueda repetirlo cada día, que pueda pensar en él, meditar en él. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo a mí con este lema, verdad? De generación en generación es su misericordia para con los que le temen. A mí les comparto que me hace pensar que si yo muestro, si yo tengo temor de Dios, esa es una bendición que va a ir de generación en generación, que va a pasar de mis hijos a los hijos de mis hijos y así de generación en generación. Eso es lo primero que ha venido a mi mente al reflexionar y meditar en esto, y me anima a vivir en el temor del Señor, a heredar eso a mis hijos. Hermanos, piense para usted qué es lo que Dios le quiere mostrar y dar, qué verdad le quiere dar a usted con el reto de cada mes, hermanos. Bueno, vamos a iniciar entonces con una oración pidiendo la dirección del Señor para este tiempo, para preparar tanto mis palabras, ¿verdad? Mi mente, como los corazones de cada uno de ustedes, hermanos. Así que oremos. Señor, gracias te damos esta noche por la bendición de poder saber que tu misericordia está allí, extendida a nosotros, Señor, al alcance nuestro, y que tus bondades se renuevan cada mañana. Gracias porque eres un Dios bueno, un Dios que nos ama, un Dios que es amor. Gracias, Padre, por permitirnos conocerte, por mostrarte a nosotros y por este espacio en que podemos ampliar nuestro conocimiento con la guía de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, pedimos que seas tú nuestro Maestro esta noche, guiando este estudio, Señor, guiando mis palabras, los pensamientos de cada hermano que está conectado, Señor, y que nos puedes guiar a todo verdad, a esa verdad que transforma nuestras vidas y que nos permite ser embajadores tuyos, mejores reflejos tuyos aquí en la tierra. Oramos por eso, Padre. Ponemos en tus manos a cada persona conectada. Tú conoces si hay cargas, tú conoces si hay preocupaciones, algo que está inquietando, y te pedimos que sea tu paz llenando esos corazones, Señor, quitando toda ansiedad, que pueda tu palabra traer esperanza, que tu salvación les devuelva el gozo que necesita para seguir adelante. Gracias, Padre, porque eres un Dios propicio a nosotros. Ponemos esto en tu nombre, que podamos glorificarte en esta hora de nuestro tiempo. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Y bueno, hermanos, como yo dije antes, el tema de esta entrega es el temor del Señor expresado en amor, en el amor. Y quiero iniciar con una pregunta. ¿Cómo sabe usted que alguien le ama? ¿Cómo expresa usted su amor a las demás personas? Quiero dejarle pensando en eso, quiero invitarle a meditar en eso de entrada para este tema. Muchas veces nosotros decimos o escuchamos a alguien que nos dice que nos ama y quedamos pensando, ¿de veras será verdad? ¿Y cómo será que me lo demuestra, verdad? Y realmente no me había dado cuenta. Entonces, casi que podemos decir que por default la pregunta que sigue es ¿cómo, verdad? Si me ama, ¿cómo lo demuestra? ¿Cómo lo hace? Y es que cada persona tiene su propio lenguaje del amor. Hemos escuchado particularmente en los espacios para parejas o para matrimonios que se habla de los lenguajes del amor. En nuestra iglesia, en CBI, tenemos nuestro grupo de crecimiento, un grupo discipular de matrimonio, le llamamos ahora, ¿verdad? En donde hemos estado estudiando diferentes materiales. El libro más reciente que concluimos era Las estaciones del matrimonio, del autor Gary Chapman, y ahí hacía referencia a otro de sus libros, que es Los 5 lenguajes del amor. Nos hablaba de los 5 lenguajes del amor y nos decía, él expone en ese libro, que les animo a leerlo si no lo han hecho. Es muy importante porque no es solo
para el matrimonio, esto sirve para los hijos, para demostrar el amor a los hijos y a todas esas personas que amamos realmente. Entonces, ahí hablábamos de estos 5 lenguajes del amor, que cada persona expresa amor en su propio lenguaje. Y no todos tenemos el mismo lenguaje, por eso es importante ser conscientes de ello, poder entenderlo. Y por cierto, para los que no lo han leído, les mencionaré al menos cuáles son esos 5 lenguajes para no dejarles con la pica. Esos 5 lenguajes del amor que mostramos las personas son las palabras de afirmación, actos de servicio, obsequios, tiempo de calidad y el último, híjole, se me fue el último, el contacto físico. Ese es el 5º. Entonces, cada persona expresa amor en su lenguaje y espera también recibirlo de esa manera, pero debemos ser conscientes de ello porque muchas veces, la mayoría de las veces, me atrevo a decir, particularmente, aún en las parejas, nosotros en el matrimonio con Ronald tenemos coincidencia en uno de los lenguajes, en el predominante, digamos, pero hay otro que es diferente, ¿verdad? Y si uno no está consciente de cuál es el lenguaje del amor de la otra persona, yo no lo voy a mostrar de manera efectiva. Él no va a entender mi mensaje de que le amo, ¿verdad? Y no voy a poder mostrar ese amor, evidenciar ese amor y, como dice Gary Chapman, llenar el tanque de amor de esa otra persona. Y esto es una verdad importante, amor. ¿Cómo ve, hermanos? ¿Cómo expresamos el amor y cómo la otra persona quiere que mostremos amor, ¿verdad? Entonces yo les animo, si no lo han leído, que puedan buscar ese libro de los 5 lenguajes del amor y poder identificar cuál es el suyo y cuál es el de las personas a quienes amamos, especialmente nuestro cónyuge, nuestros hijos, padres y otros, para poder mostrarlo de manera efectiva. Pero el objeto de esta perspectiva, el tema porque nos trae hoy aquí, es el lenguaje del amor de Dios, ¿verdad? ¿Cómo expresamos entonces el amor a Dios en un lenguaje, en el lenguaje que Él espera, en el lenguaje que Él quiere, ¿verdad? Y Dios nos dejó de manera explícita, clara en la Escritura, en sus palabras, ¿cuál es ese lenguaje, verdad? Él no deja lugar a dudas, no deja margen a la discrecionalidad, ¿verdad? Él dice, así quiero que me muestren que me aman, ¿verdad? Y quiero que podamos partir para desarrollar este tema de un pasaje de los evangelios que se encuentra en Marcos capítulo 12, que nos habla de este tema, de la importancia de cómo Dios quiere que lo amemos y cómo quiere que demostremos el amor a Él. Marcos 12, versículos 28 al 34. Yo lo tengo en la Nueva Versión Internacional, así que es el que van a tener en pantalla, pero usted puede leerlo en la versión que más le guste. Y vamos a usar este texto de base para este estudio. Marcos 12, 28 al 34. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al verlo bien que Jesús había contestado, preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Bien dicho, maestro, respondió el maestro de la ley. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Miren qué pasaje tan rico. Aquí hay tanto que
que podemos decir. Yo voy a puntualizar en algunos aspectos, como nos enseñó la maestra Melanie en el Instituto Bíblico. Como una buena práctica al estudiar un texto bíblico es analizar y entender el contexto, hermanos, de este texto, en donde vemos en particular que Jesús ubica en este pasaje que acabamos de leer el amar a Dios como el mayor mandamiento de todos. Pero quiero mencionar algunos elementos del contexto, por ejemplo, cómo inicia el texto. Inicia diciendo uno de los maestros de la ley. Y podemos decir que este es uno un escriba, ¿verdad? Los escribas eran personas doctos de la ley, que conocían la ley casi a perfección, podríamos decir, ¿verdad? Estas personas habían sido las encargadas desde los tiempos de Moisés de escribir la ley, de escribirla de pe a pa, como diríamos nosotros, para poder transmitirla, para poder preservarla de generación en generación. La escribían en papiros, en rollos, y tenían que escribir toda la ley, ¿verdad? Todo el Pentateuco, como una manera de preservarla, de enseñarlo a los demás. Y ellos, por lo tanto, tenían un alto conocimiento de la ley. De hecho, se convertían en maestros de la ley, ¿verdad? Y vemos aquí que los escribas, que los maestros de la ley tenían conflicto con Jesús como maestro, ¿verdad? Con la validez con la que él enseñaba, con la autoridad con la que él enseñaba. Y ellos trataban como de tenderle trampas para hacerlo caer, para poder mostrar que él era poco ortodoxo, ¿verdad? O que tenía una postura unilateral, que no se respaldaba en ningún otro lugar de la Torá, ¿verdad? Y de manera que eso sirviera para invalidar su enseñanza, para invalidarlo a él. Eso era lo que buscaban. De hecho, en el contexto, en los pasajes previos, en los textos previos a este pasaje de Marcos 12, 28 al 34, vemos que estos maestros de la ley, que estos escribas ya le habían hecho otras preguntas con esta misma intención, ¿verdad? De encontrar alguna falla en él. Le habían preguntado acerca de la resurrección, acerca de los impuestos, ¿verdad? Tratando de hacerlo a Jesús, según ellos, de caer en algún error, ¿verdad? Que dijera algo que lo incriminara a él, ¿verdad? Para poder invalidarlo. Pues este era el escriba que llegó y preguntó a Jesús, un doctor de la ley. Y nos dicen los comentaristas que estos escribas y los rabinos habían definido, llegado al acuerdo de que existían 613 mandamientos en el Pentateuco, en la ley de Dios, en la ley mosaica. Y ellos incluso se habían dado a la tarea de categorizarlos en mandamientos mayores, mandamientos menores, y ellos decían, los mayores son de estricto cumplimiento, los menores pues tal vez no son tan obligatorios, aunque en esa categorización valga decir que no habían llegado a un acuerdo todos, ¿verdad?, entre rabinos y escribas, y por eso vinieron como con esta pregunta a Jesús, ¿verdad? Pareciera ser que es una pregunta legítima cuando dice, bueno, Jesús, para ti, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y cuando pensamos en esta cantidad de mandamientos y categorización, 613 mandamientos y categorizaciones y todo lo que estaban haciendo, pues uno dice, pues con razón esta gente había caído en tal legalismo, ¿verdad? En tal énfasis en el cumplimiento de cuáles son los obligatorios y perdón, en ese legalismo y religiosidad. En otras palabras, habían perdido el sentido de la ley, lo que los abogados dicen el espíritu de la ley, ¿verdad? Cuando una persona empieza a utilizar la ley a su conveniencia o con su interpretación para salir
de esa diferencia o de esa discrepancia, lo que los abogados indican es, ok, debemos analizar el espíritu de la ley, el sentido original en que fue escrito. Pues así pasó con la ley de Dios, con los mandamientos de Dios. Los fariseos, los escribas, rabinos y todos ellos habían perdido el espíritu original con que Dios había escrito la ley. Se habían enfocado en lo externo, ¿verdad? En el cumplimiento y el legalismo. Habían olvidado que el propósito original de Dios era traer salvación, ¿verdad? Era transformar, regenerar a la persona, transformarlo a la semejanza de su Hijo Jesús, para que Él sea el mayor entre muchos hermanos, dice la palabra. Por eso Jesús dice, yo no vine a abolir la ley, ¿verdad? Jesús vino a traer de nuevo el sentido original de la ley, ¿verdad? El propósito original con el que Dios lo había escrito. Y vemos aquí entonces que Jesús, como todo maestro, como el maestro de los maestros, responde de manera categórica, sin lugar a dudas, citando el Pentateuco, citando la ley, usando textualmente las palabras que Dios había dado a su pueblo. En este caso, él citó el texto de Deuteronomio 10:12 y de Deuteronomio 30, versículo 6, perdón, al decir las palabras de Dios. Al decirlo de esta manera, Jesús le respondió en Mateo 12:29 al 30. El primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Así inició Jesús a responder esta pregunta. Según lo vemos en este pasaje, empieza con el oye, Israel. Cita textualmente Deuteronomio, la Torá, empieza, según los estudiosos, según los comentaristas, dice, él inicia esta respuesta con la primera parte del Shema, con esta oración que recitaban en la mañana y en la noche los judíos ortodoxos. Bueno, y de hecho creo que lo continúan haciendo, puedo estar equivocada, pero se los debo la confirmación. Cada mañana y cada tarde, 2 veces al día, recitaban este Shema, esta oración, que eran extractos textuales de la ley, que habían sido tomados de estos pasajes de Números 15, 37 a 41, Deuteronomio 6, 4 al 9 y Deuteronomio 11, 13 y 21. Entonces él inicia su respuesta con esa primera parte del Shema. Oye, Israel, cita la ley. En otras palabras, está diciendo, mi enseñanza es ortodoxa, ¿verdad? Mi enseñanza es válida. Lo digo con todo esta autoridad. Oye, Israel, escucha, eso es lo primero, escucha, pon atento tu oído, ¿verdad? Esto no es algo para tomar a la ligera. Y luego continúa diciendo el Señor nuestro Dios, como ya lo vimos en los versículos 29 al 30, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y empieza diciendo, bueno, primero espero que ustedes me amen en mi Santa Trinidad, que reconozcan que yo soy uno solo, pero que soy un Dios en 3 personas, que existo en la divina Trinidad, en la bendita Trinidad. Dice, quiero que ustedes sean conscientes y entiendan de eso, que si me van a amar, me deben amar a estas 3 personas, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Él estaba diciendo, adoran a un Dios trino y deben reconocer que cada una de estas personas son de la misma esencia, de la misma naturaleza. A lo largo de la historia de la humanidad, como estudiamos en las dispensaciones de Dios, que fue otra serie de perspectiva bíblica. Si no la recuerda o no la escuchó, lo animo a ir a buscarla, está en nuestro archivo también. Ahí estudiamos las dispensaciones y vimos cómo cada una de las personas de Dios, de esta Santa Trinidad, de esta Divina Trinidad, tomaba cierto protagonismo, si podemos decirlo en cada dispensación, ¿verdad?
en la creación del mundo vemos que están los tres, que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿verdad? Ahí está hablando, estaban los tres creando, ¿verdad? Vemos después a Dios Padre llamando a Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Cada uno de ellos, formando ese pueblo bendito que él había escogido para ser de bendición a todas las demás naciones de la tierra y poder traer salvación, poder hacer efectivo ese plan de redención a través de este pueblo. Vemos a un Dios Padre activo ahí hablando y también vemos a su Espíritu, no lo podemos desconocer. También vemos a Jesús allí cuando habla del ángel de Dios en varios pasajes del Antiguo Testamento. Los tres están activos. Como mencioné antes, hay cierto protagonismo, pero después, en otra dispensación, vemos que Jesús viene a la tierra, Dios Hijo, ¿verdad? Toma, citando al apóstol Pablo, las palabras del apóstol Pablo, toma forma humana, toma forma de siervo, se humilló a sí mismo tomando forma humana, forma de siervo, para entregar su vida en forma sacrificial, se me anda trabando la lengua hoy, ¿verdad? Por el perdón de los pecados de toda la humanidad, por el perdón de los pecados presentes, futuros, ¿verdad? De toda la humanidad. Ahí vemos a Jesús que vino a la tierra, habitó entre nosotros por 33 años, ¿verdad? Estuvo acá y eso es lo que estamos viéndolo a él hablar y explicar a este escriba, a sus discípulos y a toda la multitud que seguramente estaba con él en este momento. Él vino a cumplir esa obra importante para su plan de salvación. Y una vez que él resucita y asciende, regresa nuevamente al cielo, empieza la dispensación en la que, vemos la dispensación en que el Espíritu Santo toma el protagonismo, hermanos. Los tres están actuando, los tres son uno solo, pero es el Espíritu Santo quien está ahora morando en nosotros. Es la manifestación de Dios que vive en nosotros, hermanos. A partir de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió con poder, ¿verdad? Y es como es a través de él que tenemos esa nueva naturaleza en nosotros, que vive en nosotros. Ahí vemos cómo actúan, una de las muestras de cómo actúa esta Trinidad en nosotros. Pues Dios está diciendo en relación al amor, bueno, quiero que me amen reconociendo que soy uno solo, yo soy un Dios en tres personas, que me amen y respeten a cada uno de nosotros, que amen la obra sacrificial de mi Hijo Jesús, que reconozcan el rol del Espíritu Santo como el consolador, como el maestro, como el que mora en ustedes y que les enseñará todas las cosas, hermanos. Eso es bien importante, que podamos amarlo y reconocerle a Él. Y luego dice, después de decir el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, Él dice que debemos amarle con todo su ser. Textualmente dice en el versículo 30 de Marcos 12, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Dice, bueno, el Señor uno es y amarás al Señor tu Dios en todo tu ser, con todo tu ser. Él utiliza varios términos, ¿no? Como para mostrar varias facultades humanas o mostrar separaciones, sino que lo que quiere es subrayar, recalcar la integridad del tipo de amor que requiere de nosotros, la completitud, dice un comentarista, y lo tengo que decir despacio porque no sabía que existía esa palabra completitud hasta ahora que estaba estudiando este tema, hermanos, la completitud en forma completa, íntegra, sin reservas. Él quiere que lo amemos así, sin reservas. Quiere que le amemos con la totalidad de nuestro ser. No es que le voy a amar con mi mente, pero no le voy a
a dar mis manos, ¿verdad? No voy a darle mis ojos. Lo que mis ojos miren no le incumbe a Dios, ¿verdad? Eso no le pertenece a Él. O lo que yo diga, pues esta es cuestión aparte. Y eso lo voy a hablarle con mi mente, ¿verdad? O no voy a usar mis pies para servirle, para ir allá donde Él me mande, sino que por el contrario, Él está diciendo que quiero que me ames con todo tu ser, ¿verdad? En la integridad de tu ser. Y eso es bien importante. Hermanos, Él está diciendo, quiero que me entregues todo, ¿verdad? Quiero ser dueño, Señor, de todo tu ser, que haya una rendición total de nosotros a Él al amarle. Y luego Jesús dice en el versículo 31 que el segundo mandamiento es Marcos 12:31, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Él agregó inmediatamente, casi de manera inmediata, ¿verdad? Y rápida. Viene y agrega este otro mandamiento que no es nuevo, valga decir, no es nuevo. Estaba en el Pentateuco también, hermanos. Estaba permítanme, yo tenía por aquí el versículo, en Levítico 19:18, de ahí lo citó Jesús textualmente también este mandamiento: no seas vengativo con tu prójimo ni le guardes rencor, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor, dice Levítico 19:18. Lo que hizo Jesús aquí fue unirlos y decir, estos dos son los más importantes. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y lo que él intentaba con esto, según John MacArthur en su comentario, en su Biblia de estudio, dice que Jesús los unió y los menciona para que pudieran comprender por completo el deber del amor, que el deber del amor lleva un elemento vertical hacia Dios, pero lleva también un elemento horizontal hacia los demás, ¿verdad? Ese es el deber completo del amor. Y más adelante en esta misma entrega vamos a hablar, no puedo decir que amo a Dios, sino amo a mi hermano. Dice MacArthur, el amor genuino por Dios es seguido en importancia por un amor genuino al prójimo. Y Jesús dice, ¿cómo? ¿Cómo va a ser este amor al prójimo? Ya dijo, me amarás a mí con todo tu ser y vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. No le vas a hacer algo a tu prójimo que no quieres que te hagan a ti. Lo tratarás como quieres que te tratan a ti. Lo amarás como quieres que te amen a ti, ¿verdad? Eso es lo que Jesús dijo en relación al amar al prójimo. Veamos también lo que nos dice Dios en relación al amor al prójimo y a Él, el amor a Él. Veamos lo que nos dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 13. En esta carta del apóstol Juan, el apóstol del amor, el discípulo amado, dice, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo único al mundo, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Amén. Solo este pasaje podríamos estudiarlo en una perspectiva completa, hermanos, pero voy a tratar de extraer algunos elementos. Y es que, según este pasaje de Juan, Dios nos recuerda que el amor se originó en Él, ¿verdad? Por eso Dios es amor, el amor nace en Él, ¿verdad? Fue manifestado en su Hijo al mostrar su amor
en esa manera sacrificial, a mostrar ese amor por la humanidad, a mandar a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Su Hijo lo hizo de manera voluntaria, mostrando también ese amor de Él, del Padre. Y dice, queda demostrado en su pueblo. Son los tres elementos que nos muestra este pasaje. El amor se origina en Dios, lo repito, fue manifestado en su Hijo y quedó o queda demostrado en su pueblo. O sea que tiene tres dimensiones de acción el amor de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, Dios ha dejado en claro, ha mostrado su amor de diferentes formas en la historia de la humanidad y me lo sigue mostrando a mí, a cada uno de ustedes en formas prácticas cada día de nuestra vida, hermanos. Si no lo vemos, realmente es porque no queremos hacerlo, porque no andamos pendientes, enfocados en Él, en ver el actuar de Dios en nuestras vidas. Pero si usted está pendiente de ellos y lo busca, el Espíritu Santo le mostrará cómo Dios le ama cada día y le muestra su amor cada día de su vida. Pero nos dice que el amor al prójimo es una evidencia de que nosotros amamos a Dios, ¿verdad? De que somos nuevas criaturas, de que su naturaleza está en nosotros, ¿verdad? Por naturaleza, hermanos, como humanos, nosotros amamos a los que nos tratan bien, ¿verdad? Al que me ama, al que se porta bien conmigo, al que es bueno conmigo, ¿verdad? Pero lo lindo de todo esto es que Él nos está diciendo, yo soy amor y te estoy pidiendo que demuestres mi amor, no en tus facultades humanas, sino en mi espíritu, en el poder de mi espíritu que mora en ti. Si el Espíritu Santo mora en mí, el amor es uno es uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso será manifestado en mi vida y evidenciará a otros que yo soy una nueva creación, que yo soy una nueva criatura, que tengo parte de la naturaleza de Dios, ¿verdad? Que soy hijo de Dios, porque hay parte de Él en mí, ¿verdad? En ese Espíritu Santo que vive en mí. En otras palabras, puedo amar a otros porque Dios vive en mí. Su amor está en mí y entonces eso me permite amar a mis enemigos y amar al prójimo como a mí mismo. No es en mis propias fuerzas y facultades, es en el poder de su Santo Espíritu. Y tenemos entonces que depender en Él para hacerlo, ¿verdad? No es porque, ay, pero es que no quiero, es que no lo siento, es que no me sale, es que no se me da. Es el tipo de excusa que damos a veces. Tenemos que creerlo, tenemos que pedirle a su Espíritu Santo que obre su amor en nosotros, hermanos, y que podamos reflejar a otros su amor. Dice este texto que acabamos de leer, Primera de Juan, capítulo 4, ¿verdad? Dice, el mundo no ha visto a Dios, ¿verdad? No lo puede ver, pero Él es evidente, pueden verlo a través de nosotros y de su amor y conocer su amor, ¿verdad? Nosotros somos el reflejo de Dios y su amor aquí en la tierra. Somos la evidencia del amor de Dios aquí en la tierra. Si no nos dábamos cuenta de esa encomienda, de ese cometido, de ese mandato que nos había dado, hermanos, debemos pensarlo, ser conscientes de ello y tomar acciones, pedir a su Espíritu Santo que por favor me ayude a hacer un mejor reflejo de su imagen. Fuimos creados, y yo creo que lo repito casi en cada enseñanza, fuimos creados a imagen de Dios para reflejar su imagen aquí en la tierra. Fuimos creados para reflejar ese amor de Dios en nosotros. Como dice aquí, el mundo no le ha visto, ¿verdad? Pero ¿cómo pueden amar a Dios a quien no ha visto? Pero sí pueden ver su amor a través de nosotros. Dice el versículo 12 textualmente, nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Hermanos, el amor debe convertirse en una práctica habitual en mi vida, ¿verdad? Es el centro del testimonio cristiano y ese amor debe ser un amor sacrificado como el de Dios, ¿verdad? No es porque sea fácil, debe implicar un sacrificio
en nuestras vidas. Entonces, creo que después de analizar toda esta parte y este texto, hermanos, en donde Dios nos expone cómo quiere que le amemos, reconociendo que es uno solo, que es un Dios en tres personas, que le amemos con nuestra mente, con nuestra alma, con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu, y que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Es necesario hacer una pausa. Entonces, hermanos, quiero invitarles a que hagamos una pausa todos y nos preguntemos, ¿amamos a Dios? ¿Amamos al prójimo? ¿Al cercano? ¿Al que tengo al lado? ¿Al que está en mi casa? ¿Al vecino? ¿Al que me encuentro todas las mañanas en el camino? ¿A la escuela, al colegio, universidad, al trabajo, donde sea que me dirijo? ¿Con quién trabajo? ¿Lo amamos verdaderamente? Si la respuesta es sí, ¿verdad? La pregunta que viene por default, como decimos, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo? ¿Cómo es que evidencio? ¿Cómo muestro que lo amo, verdad? Y como dije antes, cada uno tiene un lenguaje del amor, ¿verdad? Y Dios nos dejó en claro cómo quiere que le amemos. Ya vimos unas primeras características y maneras en que Él quiere que le amemos, pero Él sigue elaborando, Él sigue desarrollando, expresando de manera muy explícita cómo quiere que le amemos. Y Él dice, nos habla de una dimensión, de una manera en que quiere que le amemos. Dice en Juan capítulo 14, versículo 15, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Si me amas, esto es lo que yo quiero que hagas. Así quiero que me lo demuestres, cumpliendo mis mandamientos. El amor y la obediencia a Dios es inseparable, hermanos. Y aquí, al hablar el de mis mandamientos, no lo está hablando de manera selectiva, ¿verdad? No está haciendo referencia solo a los mandamientos de carácter ético o a un tipo de mandamientos, como estaban tratando de categorizarlo los rabinos y los escribas, ¿verdad? Sino que él estaba haciendo esta declaración haciendo referencia a toda la revelación del Padre, ¿verdad? Todos son de igual importancia y Él está pidiendo que los cumplamos, que busquemos la obediencia a sus mandamientos. Y es lindo poder ver en este otro pasaje de Juan 14, cómo Jesús, además de decir, si me aman, guardarás mi mandamiento, nos está diciendo todavía, si ustedes hacen esto, traerá un número de bendiciones, ¿verdad? De hecho, yo quiero mencionar aquí 5 promesas o bendiciones que vienen con este cumplimiento de este mandato, de los mandatos de Dios, ¿verdad? Que si cumplimos sus mandamientos, si me aman y cumplen mis mandamientos, entonces, dice, Él usa esa palabra, esa transición, ese conector, esa es la palabra de entonces, ¿verdad? Si ustedes me aman, por eso empieza con el sí, ¿verdad? Hay un condicionante ahí en el versículo 15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, sí me aman. Y luego dice, o entonces, dice otra versión en el versículo 16, veamos ahora el versículo 16 de Juan 14, y yo pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Otro consolador. Aquí nos habla, como mencionaba antes, si ustedes me aman y cumplen mandamientos, entonces yo pediré al Padre que les mande un consolador. Está dando una promesa. Si me aman y guardan mis mandamientos, entonces yo les enviaré
un ayudador sobrenatural. Yo les enviaré el consolador. Y él dice aquí, otro consolador, o sea, otro como él, otro de su misma esencia. No estén tristes porque me voy, ¿verdad? No estén tristes porque voy a morir, porque yo les voy a enviar otro consolador, otro igual que yo. Yo les voy a enviar a este, dice en el griego, Paracletos, ¿verdad? A este consolador, este ayuda. Esa palabra significa literalmente uno que es llamado para ayudar, el que anima y aconseja. Otros lo traducen como abogado, por eso algunos dicen no hay una traducción exacta o interpretación exacta, pero podemos hablar que eso significa ese consolador, esa ayuda. Ese que anima y aconseja, ese Espíritu Santo de la misma naturaleza y deidad de Cristo, ¿verdad? Es el que me anima, el que me aconseja, el que me guía a toda verdad, el que me muestra lo que es bueno, lo que es malo, el que me da paz, ¿verdad? El que me da esperanza, que me da gozo, el que me permite amar a los demás. Entonces dice, si me aman y guardan mis mandamientos, entonces yo pediré que les mande otro consolador. Y viene otra promesa, una segunda promesa después de esto. Si me aman y obedecen mis mandamientos, dice el versículo 18 y 19, los versículos 18 y 19 de Juan 14. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. Aquí viene otra promesa, una vida sobrenatural. Porque yo vivo, ustedes vivirán, ustedes tendrán vida eterna conmigo, ¿verdad? Si reciben mi salvación y mi Espíritu Santo mora en ustedes, porque me encanta en el pasaje como dice, el Espíritu Santo dice en los versículos que leímos antes, que está con ustedes y porque vive con ustedes, o sea, ya está allí, ¿verdad? Y estará en ustedes, ¿verdad? Entonces está diciendo, pues va a vivir en ustedes, no va a estar solo acá como ha estado en el mundo presente, todo el mundo, ahora va a estar en ustedes y les dará una vida sobrenatural, porque yo vivo, ustedes también vivirán, les voy a dar vida eterna. Y miren la tercera promesa, nos habla de una unión sobrenatural, si le amamos y obedecemos sus mandamientos, nos dice en los versículos 20 al 25. Siempre en el capítulo 14. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Vendremos a él y haremos nuestra morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Amén. Nos habla de esa promesa de la unión sobrenatural con Cristo, ¿verdad? Del estar unidos a Él por su Espíritu Santo. Y aquí vemos otra vez cómo explica la unión con ese Padre Trino, ¿verdad? Con Él como Padre, con Jesús como Hijo y Dueño y Señor de mi vida, ¿verdad? Y su Espíritu Santo que van a venir y morar en mí por su Espíritu Santo y que seremos uno con Él, ¿verdad? Estaremos unidos a Él, así como el pámpano está unido a la vid, ¿verdad? Nos habla esa unión, esa dimensión que el mundo no puede entender. Por eso le preguntaba aquí Judas, ¿verdad? Él habla, esto es una promesa exclusiva para ustedes y vuelve a repetir, aquí lo enfatiza nuevamente, si me aman y hacen suyos mis mandamientos y los obedecen, los dice por lo menos 2, 3 veces en estos versículos. El que me ama obedecerá mi palabra, ¿verdad? El que no me ama no obedece mis palabras, lo vuelve a decir en sentido contrario, o sea, más énfasis no puede haber, hermanos. Él nos está diciendo, si ustedes lo hacen,
van a tener unión conmigo, estarán pegados conmigo. Y entonces les daré, ya dijo él, una ayuda sobrenatural, ¿verdad? El consolador, el que me anima, nos dará vida eterna, una vida sobrenatural, estaremos unidos con él. Nos da una cuarta promesa, un maestro sobrenatural en el siguiente versículo, el 26 del capítulo de Juan siempre 14. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. Entonces dice, les daré un maestro sobrenatural. El Espíritu Santo les va a enseñar todas las cosas. No se preocupen si esto les parece un misterio, sí, difícil de entender, si no lo pueden entender. Tienen a mi Espíritu Santo y Él les va a enseñar. Él les va a mostrar, Él les va a revelar. Así que hermanos, cuando me acerco a la palabra de Dios, cuando me acerco a Él, debo pedir a su Espíritu Santo que me enseñe, a ese maestro que me muestre, que me revele la palabra de Dios, ese misterio, eso que Él quiere que yo entienda con esta palabra. No nos preocupemos porque Él nos enseñará, dice el versículo 26, todas las cosas. Y miren qué lindo, y les hará recordar todo lo que he dicho. A mí me encanta esta acción, esta función del Espíritu Santo. Él nos va a recordar. Si yo me lleno con su palabra, lleno mi mente con su palabra, el Espíritu Santo me la va a recordar en el momento preciso, en el momento oportuno. Lo va a traer a mi mente y esa palabra va a cobrar vida como nunca más la tuvo tal vez, ¿verdad? En ese momento será realidad en mi vida, ¿verdad? Él me la va a recordar, pero yo debo hacer mi parte, estudiando, memorizando, atesorando, meditando en las palabras y los mandamientos de Dios. Y entonces el Espíritu Santo me enseñará el significado, el contenido y me la recordará cuando yo lo necesito. No se preocupe si tenemos memoria de chorlito, ¿verdad? Como dirían por ahí, o memoria de Dory, como el de la película de Buscando a Nemo, ¿verdad? Esa Dory que a los segundos se le había olvidado todo, ¿verdad? Sí, no importa si usted tiene memoria de Dory o yo tengo memoria de Dory, el Espíritu Santo me va a recordar esa palabra. Yo solo debo hacer mi parte de memorizarla y aprenderla porque Él me la va a recordar, ese maestro sobrenatural. Y una quinta promesa que hay, si le amamos y guardamos sus mandamientos, nos dice en los versículos 27 al 31 de este texto de Juan capítulo 14, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí, pero el mundo tiene que saber que yo amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Amén. Esta es la quinta promesa, si le amamos y obedecemos sus mandamientos, que Él nos va a dar una paz, no como el mundo la da, ¿verdad? Es una paz sobrenatural, una paz que va más allá de las circunstancias, que no depende de las circunstancias o de la ausencia de conflictos, ¿verdad? Es esa paz, esa calma en medio de la tormenta. Algunos han dicho que han definido la paz como eso, ¿verdad? Lo ilustran como una gran tormenta, una tempestad, y aquí hay alguien en tal tranquilidad y en tal calma, así como dormía Jesús en la barca en medio de una gran tempestad, sacudiendo esa barquita de aquí para allá. Esa es la paz que Él nos ofrece, ¿verdad? En este mundo turbulento, de tanta violencia, Él nos ofrece esa paz sobrenatural en la tormenta que estemos pasando, que estemos viviendo. Él dice, no se angustien ni tengan miedo, porque yo les doy mi paz.
mi paz os dejo, mi paz os doy, ¿verdad? Así que, hermanos, recibamos estas promesas, pero cumpliendo en primer lugar la condición para ello, ¿verdad? Por lo general, hermanos, las promesas de Dios llevan dos partes, ¿verdad? Un deber y un derecho, ¿verdad? Pero muchas veces solo nos enfocamos en el derecho. Ay, yo tengo derecho a esto, pero cortamos completamente la promesa de su contexto y el deber, ¿verdad? Que es lo que aquí nos está recordando Jesús. Empezó, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me aman y guardan mis mandamientos, entonces yo les doy estas 5 promesas, ¿verdad? Entonces, esforcémonos en amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro ser, ¿verdad? Guardemos sus mandamientos, conozcamos sus mandamientos, memoricemos sus mandamientos, conozcamos toda su revelación, practiquémosla y entonces Él nos dará todas estas bendiciones, estas 5 bendiciones y más, ¿verdad? Yo solo mencioné 5, pero hay muchas más bendiciones de la obediencia, hermanos, pero estas 5 nos bastan, honestamente, estar unidos a Él, estar en unidad con Él, con ese Dios Padre, con su Espíritu, con el Hijo Dios Padre, ¿verdad? El tener vida eterna, el tener paz, el disfrutar de la presencia de su Espíritu y mostrar ese fruto de su Espíritu a los demás, mostrar el amor de Dios a Él. Esas bendiciones son en sí solas suficientemente valiosas, ¿verdad? Y esperanzadoras para poder buscar vivir de esta manera, agradando a Dios, para andar en santidad, hermanos. Y eso me lleva al último punto de cómo Dios espera que le amemos, que guardemos sus mandamientos, que vivamos, alejados del pecado. Eso es lo que Él demanda de nosotros. Esta es la última dimensión de esta forma en que quiere que la amamos, que voy a mencionar hoy, ¿verdad? Dice, me aman, guardan mis mandamientos. Cuando amamos a alguien, hermanos, queremos agradarle, ¿verdad? Lo queremos tener cerca todo el tiempo. Queremos estar cerca de Él todo el tiempo. Si lo amo, trato de no hacer algo que le desagrade, ¿verdad? Porque no quiero alejarlo. Pero mire lo que nos dice Primera de Juan 3, 4 al 8, siempre el mismo Juan, ¿verdad? El que escribió el texto que acabamos de estudiar de San Juan, del Evangelio de Juan, escribió esta carta, la primera carta de Juan en relación al amar, y dice, Primera de Juan 3, 4 al 8, todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en Él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Amén. De nuevo, cuando amo a alguien, quiero hacer lo que le agrada. Si yo peco, hermanos, el pecado me aleja de Dios. El pecado crea una brecha entre Dios y yo, ¿verdad? Un distanciamiento entre Dios y yo. Dice el versículo 4 que acabamos de leer, el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Entonces, si yo quiero guardar los mandamientos de Dios, cumplir sus mandamientos, yo tengo que abstenerme del pecado, yo tengo que alejarme del pecado, de vivir apartado para Dios, de vivir consagrado a Dios, de buscar la santificación de la que hablamos ya en la entrega en esta serie, ¿verdad? El temor de Dios expresado en santificación. Yo me aparto del pecado
¿verdad? Porque no quiero tener esa separación. Yo quiero buscar quiero buscar y disfrutar de esa intimidad, de esa comunión con Dios. Si vivo en pecado, eso está afectándome con Dios, hermanos. No nos preguntemos entonces por qué no siento la presencia de Dios tan real en mi vida, ¿verdad? Tan activa en mi vida. Si hay algo ahí que me tiene atado, ¿verdad? Si estoy pecando, si estoy viviendo en pecado, si no quiero cortar de raíz el pecado. Entonces no nos extrañemos de vivir un evangelio a medias, ¿verdad? De no poder experimentar ese magnífico poder de Dios en mi vida, ¿verdad? Día a día, esa transformación. Yo debo tomar esa decisión de apartarme y vivir a Él, de vivir para Él. Yo quiero invitarles, hermanos, a que cada día de nuestra existencia aquí en la tierra nos enfoquemos en mantenernos alejados del pecado, ¿verdad? De aquello que desagrada a Dios. Hermanos, quiero invitarles a eso, a que busquemos la santificación, ¿verdad? A que busquemos parecernos más a Él. Pensaba que muchas veces cuando dos personas pasan mucho tiempo juntos, dicen que terminan pareciéndose, ¿verdad? Eso lo mencionan mucho de los matrimonios. Hasta dicen algunos que hay matrimonios que hasta se parecen físicamente, ¿verdad? Yo todavía no he visto muchos de eso, aunque a veces miro ciertos indicios, pero está ese dicho, y eso es lo que debemos aspirar con Dios, ¿verdad? Que pasemos tanto tiempo en comunión con Él, en su presencia, que yo me parezca cada vez más a Él, que el Espíritu Santo, que el Señor haga su obra en mí, ¿verdad? Y que yo me parezca cada vez más a Él, para que los otros puedan ver su amor, que los otros puedan ver su imagen en la tierra, para que yo pueda mostrar el amor a los demás, ¿verdad? Y cumplir este mandamiento de amar a Dios y al prójimo como a mí mismo. Hermanos, que podamos amar a Dios de esta manera práctica y evidenciar que tenemos temor a Él. Esa es mi invitación esta noche para cada uno de ustedes. Les amamos y les bendecimos. Esta noche les invitamos a que puedan ustedes unirse a los demás recursos que tenemos como iglesia, ¿verdad? Participar, ya mencioné el grupo de matrimonios, este viernes lo tendremos de manera presencial, comuníquense con sus pastores y líderes si quiere el link, ¿verdad? Los jóvenes también tendrán su reunión este sábado también, así que comuníquense jóvenes o padres con los líderes de este ministerio y queda la invitación para ustedes para este domingo que se una a nuestra comunidad de fe de manera presencial en las instalaciones de la ASJ, en la capilla de la ASJ en Vía, en la colonia Vía Universitaria, y expresemos el temor al Señor en nuestra adoración a Él, en nuestra adoración comunitaria. Hermanos, que el Señor les bendiga, que la paz del Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esté con ustedes. Amén.